Muy bien. Primero, muchas gracias. Gracias por la presentación que me hicieron. Gracias por invitarme nuevamente a participar con la Universidad Autónoma del Estado de México en estas charlas que realmente se han convertido en algo muy interesante, en un momento también de poner en papel, por llamarle de una manera, muchas de las cosas que a veces hacemos sin, de manera muy rápida y de manera tan cotidiana que no nos ponemos a pensar qué hay más allá. Y estas pláticas o estas breves pláticas nos hacen un poquito reflexionar sobre varios temas. En este caso, pues hablar acerca de un tema que está en todos lados, que hoy ya lo utilizamos de manera, podríamos decirlo que casi natural, una tecnología que ha llegado a revolucionar la vida del ser humano en todos los sentidos, la inteligencia artificial. Y desde luego, pues esto cómo va repercutiendo y cómo podríamos decir afectar positiva o negativamente a la parte del empleo, que es esta plática en donde nos vamos a enfocar. La IA y el empleo, donde podemos encontrar herramientas inteligentes para destacar profesionalmente y un poquito considerar y ver esos mitos, tabús que existen alrededor de este tema. Bien, antes de comenzar, me gustaría, por favor, que me indiquen si se escucha de manera clara a través de una reacción, que me pongan ahí su icono. Gracias, Alejandro. Anaí, Marisela, Francesca, Liliana, José, gracias por sus reacciones, todos los demás también. Y desde luego también que se esté compartiendo mi presentación, que está ahí, ya la estoy en este momento compartiendo, que la puedan ver de manera clara. Bien, por favor, si en algún momento me dejan de escuchar o se deja de ver, háganmelo saber a través del chat para que pues pueda también darme cuenta y uno se sigue y a veces no nos damos cuenta que no hay nadie del otro lado. Entonces, por favor, si de repente sucede algo, háganmelo saber de alguna manera. Ok, pues hablemos de esta inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver respecto al empleo. Decíamos que hoy en día, pues la verdad es que pues ya es una herramienta común, es una herramienta que está al alcance de nuestras manos, que hoy la gran mayoría de softwares, si no la traen de manera integrada, te dicen cómo utilizarla o cómo la puedes tener muy al alcance de la mano. Y entonces hoy todo tiene inteligencia artificial o nos dicen que tiene inteligencia artificial. Celulares, refrigeradores, cocinas, estufas, focos, en fin, no sé si traiga o no traiga, pero nos dicen que así es. Y que la inteligencia artificial nos viene a optimizar y a arreglar y a dar toda la solución relacionada a nuestras vidas. ¿Hasta qué punto es verdad o hasta qué punto se convierte en algo de marketing, ¿no? Pues iremos platicando acerca de esto. Y por supuesto, decíamos que en la parte de empleo, pues forma parte fundamental también para que hoy podamos nosotros integrar estas herramientas a cualquiera de las actividades que nosotros nos desempeñemos. Podremos nosotros definir de la inteligencia artificial como sistemas computacionales, ¿no?, que realizan tareas, analizan, predicen, generan textos, imágenes, audios, música, toman decisiones asistidas mediante modelos entrenados con millones y millones de datos de los cuales se van alimentando. La IA actúa como asistente inteligente que amplifica capacidades humanas, no como una mente autónoma, sino de alguna manera, pues potencializando actividades que a lo mejor una persona se tardaría muchísimo tiempo en hacer, ¿no? Actividades repetitivas que si yo empiezo a realizarlas, la inteligencia artificial, pues las puede hacer en segundos, minutos, ¿no? Inmediatamente. Se analiza, predicen y generan contenido. Y aquí viene nuestro primer debate, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la inteligencia humana, pues
y metiéndonos un poquito al uso o a las neuronas cerebrales, pues podemos encontrar que hay una especie como de mapa en nuestro cerebro neuronal y que, vamos a llamarlo así, está segmentado por partes. El mapa neuronal correspondiente a la diversión, el mapa neuronal correspondiente a las matemáticas, el mapa neuronal correspondiente a la familia, el mapa neuronal correspondiente a habilidades blandas. Seguramente por ahí vieron la película de Intensamente, ¿no? La de Disney, donde la niña tiene dividido en su cerebro diferentes partes cognitivas y que de alguna manera pues están ahí presentes de manera separada. Y conforme va evolucionando, pues estas partes se vuelven más grandes, van cambiando, van aumentando nuevas. Pensemos que en nuestro cerebro tenemos estos mapas neuronales que están pues divididos en nuestra cabeza. Claro, cuando necesitamos hacer una acción, necesitamos acudir a estas redes neuronales que tenemos en nuestras cabezas. Entonces, pensemos que nuestra acción es ir manejando en nuestro carro del centro de Toluca a la Universidad del Estado de México. Entonces nuestro cerebro empieza a hacer un análisis y empieza a jalar todas las diferentes redes neuronales que tenemos para que nos trace una ruta de cómo sería la mejor manera de poder llegar a la universidad en mi carro. Y entonces, bueno, pues traza la ruta y muy bien. Pero sin embargo, nuestro cerebro lo que hace también es empezar a darnos cómo está el clima, ¿no? O sea, no solamente nos traza la ruta, sino empezamos a ver otro tipo de factores, otro mapa neuronal en nuestra cabeza. ¿Cómo está el clima en ese momento? ¿Eso nos puede afectar o no para nuestro trazo de ruta? ¿Cómo está el tráfico en ese momento? Ah, muy bien. ¿Cómo nos va a afectar a la ruta? Ah, pero tengo en el trayecto que saludar a mi papá o a mi mamá, que por ahí está mi casa, y podría hacer una desviación para saludarlos. Ah, ahí hay una ruta. Tengo un poco de hambre y entonces voy a encontrar la tienda que quiero. Ah, pero esa tienda no vende lo que a mí me gusta. Ah, entonces voy a ir a la otra. No, pero esa ya tiene cosas pasadas. Ah, entonces voy a la otra. Voy metiendo diferentes mapas neuronales en una decisión. Ah, pero es que me voy a quedar sin gasolina. ¿Qué gasolinas hay? Y en el trayecto voy a escuchar música. Y esa música, cuando yo voy en mi carro manejando, me va a causar, pues, que me ponga de buen humor o que me ponga más enojado, más triste o con mucha buena o muy buena actitud. O sea, toda esa información que sucede para que yo me traslade de un punto a otro, nuestras redes neuronales las van combinando de tal manera que hagan de cuenta que una red neuronal de un área se encima con la otra, 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 y al final me va a llevar, sí, a la ruta que quiero, pero combinado de miles de acciones, posibilidades, sentimientos y voy a llegar a mi destino. ¿No? ¿Cómo lo ejecuta la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que hace es, voy del punto A al B y aquí está la respuesta. Rapidísima. Es más, podría ser la más adecuada. Sin embargo, todas estas diferentes contextos o cosas que suceden alrededor no suceden de manera natural. Tendríamos que alimentarlo y tener todo eso en ese entorno previsto para que nos pueda dar algo similar. Y que si de repente hay un factor diferente, evidentemente si no lo contextualizamos, no nos lo va a dar. Pensemos, la red neuronal que genera de manera artificial esta inteligencia artificial, pues no contiene todos esos mapas que en nuestra cabeza existen y que difícilmente en todas las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana, la inteligencia artificial lo va a tener. El ejemplo, ¿no? Una canción. Oye, la inteligencia artificial me hace canciones y muy buenas. Sí, pero no tiene todos esos esquemas, todos esos mapas neuronales que al autor le hicieron crear una canción, ¿no? El autor
creó una canción porque una palabra lo hace llevar a recuerdos de la infancia, cuando estudiaba y se enamoró de aquella chica que conoció y era un cielo nublado y llovía y caminaba y mientras caminaba se le apareció alguien y le dijo, o sea, vamos, eso es algo que difícilmente una inteligencia artificial va a poder tener y va a poder hacer que sustituya a un humano. Y partiendo de este concepto, partiendo de esta forma de ver la IA, humanos, tenemos que llevarla precisamente a nuestra vida cotidiana. Sí, como dice la presentación, nos va a ayudar a analizar más rápido, evidentemente, nos va a ayudar a predecir ciertos panoramas con miles y millones de datos y de información que se tiene, ¿no? De históricos, que han sucedido en una organización, en una empresa, nos van a generar contenidos. Si alguien se dedica a programar, pues evidentemente le podemos dar un contexto y nos va a desarrollar una programación y generar aplicaciones, páginas web, sistemas, etcétera, con contexto, con contenido. Y entre más le demos más contexto, pues nos va a entregar mejores resultados, pero nunca igual al desarrollado por una persona como tal. Y es ahí donde tenemos que separar, no podemos competir. Habrá cosas que evidentemente un humano no lo va a poder hacer. No vamos a poder tener inmediatamente millones de datos en la cabeza y hacer un comparativo y generar una gráfica sobre estos datos en un minuto. Evidentemente no. No podemos comparar en ese sentido. Entonces, ¿cómo hay que ver la IA? Como una herramienta que nos va a fortalecer, que nos va a ayudar a generar mejor nuestros resultados. No podemos dejar que la IA presente los resultados por nosotros, porque quien tiene la contextualización, quien tiene todos esos mapas neuronales alrededor, somos nosotros. Utilicemos a la IA como una herramienta más para todavía fortalecer esos resultados a los que yo quiero llegar. Y decíamos, tomando este punto de partida, llevémoslo a la parte laboral, ¿no? Y entonces decir, ok, ¿cómo voy a aprovechar eso en mi día a día para obtener un mejor trabajo? En mi día a día para poder tener la diferencia con mis competidores, tener la diferencia con las personas que están a mi alrededor o con mi jefe. ¿Cómo voy a demostrar que puedo obtener mejores resultados con lo que hay? Claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos de todas esas posibilidades que hoy la tecnología nos da para utilizarlas. Porque quien no la utilice, entonces sí, está fuera de la competencia. Hoy tenemos miles de competidores alrededor de nosotros. Al menos en nuestra universidad hay 100 personas que estudian lo mismo que yo o que ya terminaron o que van a terminar en 6 meses o en un año. Hay más de 100, 200 abogados, más de 100, 200 ingenieros, químicos, físicos, informáticos, químicos, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a preparar para que seamos la mejor opción para emprender? La mejor opción para que alguien me contrate, la mejor opción para dar resultados en donde esté. Hay que prepararnos, hay que utilizar esas herramientas, hay que acercarnos a ellas, hay que saber sus limitantes, qué hacen y cuándo utilizarlas para favor nuestro y presentar, decíamos, mejores resultados. Hay varios tipos de inteligencia artificial que nos van a poder ayudar, ¿no? La IA la asistiva, que de alguna manera pues, nos va a estar apoyando de manera constante en tareas humanas. Autocompletar correos electrónicos, por ejemplo, lo hemos puesto para decir, oye, quiero hacer este WhatsApp, pero lo quiero poner más formal, ¿no? O más chistoso. O ayúdame a calendarizar mis actividades de la semana. Aquí están mis insumos y ayúdame a asísteme. O sea, sé mi asistente, apóyame. Me va a ayudar para ese tipo de contenidos. La IA generativa, que crea contenido nuevo a partir de instrucciones de textos, imágenes, música, audios, videos, datos. Y esta es una de las que utilizamos
mucho, ¿no? Le damos ciertas instrucciones, generamos un prompt y entonces nos va a dar los resultados de acuerdo a lo que nosotros le estamos brindando. Es de las que más utilizamos hoy en día. Recordemos, si nosotros les damos buenas instrucciones, le damos un prompt lo más detallado posible a lo que necesitemos, nos va a ayudar a dar respuestas, más acercadas a lo que necesitamos, ¿no? Esto es como, por ahí hay un chiste de un genio, ¿no? Del genio de la lámpara maravillosa, y que, bueno, pues le da 3 deseos a la persona que se encuentra la lámpara, pero le dice que pues sea muy específico en lo que va a pedir, porque si no pide de manera clara, pues él va a entregar lo que está escuchando, ¿no? Seguramente ya saben el chiste. Pues es algo así igual la inteligencia artificial. Si no somos concretos, específicos, claros, con un contexto lo más específico y grande posible, nos puede entregar cosas que definitivamente no son lo que necesitamos. Y un gran error es que a veces nos dejamos llevar de que esa respuesta es la que nosotros pedimos. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces ni leemos lo que la inteligencia artificial nos da y damos por hecho de que lo que nos está dando es lo correcto. No va a quitar a los humanos, nos va a complementar. Pero si no sabemos cómo utilizar eso que nos complementa, la realidad es que nos va a echar a perder, nos va a entregar malos productos, vamos a hacer malas cosas. Hoy en día es muy común, yo lo he visto con mis estudiantes en la universidad, que resulta tan fácil que pedirle cosas a la IA, sea la herramienta que sea, ChatGPT, Copilot, Gemini, las inteligencias chinas, etcétera, la que sea, que nos genere contenido y que los estudiantes ni siquiera la lean y que simplemente entreguen así los trabajos y que cuando les preguntas no tienen idea de lo que están hablando, no tienen idea de lo que contestó la IA y si los cuestionas, pues muchísimo menos. Entonces, partamos de que ¿quieres que te reemplace o quieres utilizarla para generar mejores resultados? El primer consejo en este punto es todo aquel contenido generado por inteligencia artificial, sea el que sea, dedícale tiempo a leerlo, a debatirlo, a compararlo. Te invito a que hagas comparativos sobre los mismos prompts en diferentes IAs. Ponlo en Copilot de Microsoft, ponlo en Gemini de Google, ponlo en ChatGPT, los mismos prompts, ve qué resultados te dan, empieza a comparar resultados, a ver qué me da más uno, qué me da, ¿por qué? Cuestiónala, dale más carnita para que te dé más resultados. Y entonces llévala hacia donde tú quieres, pero no te va a dar el trabajo por sí solita. Hay que trabajar, hay que enriquecerlo. Que la realidad es una gran herramienta porque nos va a dar todo a la mano. Vamos a aprovecharla. Y es ahí donde nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Es ahí donde nos va a dar toda la información para que no sea ella quien tome la decisión, seas tú quien la tome y entonces puedas decir que esta con certeza es la mejor decisión a tomar. No le dejes cosas a decidir a la IA. Tómalas tú con la herramienta que nos da. Bien, otro tipo de inteligencia artificial, desde luego, es la analítica, donde nos va a ayudar muchísimo lo que les comentaba. Va a hacer un análisis de millones y millones de datos en segundos. Nos va a presentar estadísticas, tendencias, qué es lo mejor o que se ha hecho en los últimos años respecto a ciertos puntos, pero la decisión la tomas tú. ¿De acuerdo? Entonces, para esto es muy bueno la inteligencia, pero haz tú la toma de decisiones con la información que nos dé. Muchos de los mitos que ya hemos estado tocando, pero que están con la inteligencia artificial, pues es precisamente que uno de ellos pues es que nos va a quitar a todos los empleos.
Nos vamos a quedar sin trabajo porque llegó la IA. Depende. Si tu trabajo es que pues, la IA haga las presentaciones de PowerPoint, que te haga tus resúmenes, que te haga las tareas, pues evidentemente, pues como para qué te las piden a ti. Y ese trabajo que te piden a ti, pues ya no tiene ningún sentido. Que lo haga la IA. Te va a quitar ese trabajo. Si a alguien en un trabajo le pagan por hacer resúmenes, le pagan por hacer presentaciones, muy probablemente ese trabajo deje de existir y te quiten ese empleo porque la IA lo hace perfectamente y hace 10 veces y te da opciones y alternativas y en verde, en rojo, o sea, eso te lo hace. Si ese es tu trabajo, seguramente lo va a realizar hoy la IA. Si tu trabajo es otro tipo, es analizar, revisar, comparar, tomar decisiones, seguramente no te lo va a quitar la IA porque eso no lo va a hacer. ¿Qué significa? Que hoy en día la inteligencia artificial ha quitado empleos, millones de empleos. Millones de empleos han sido pues, desaparecidos por la inteligencia artificial. ¿Pero qué creen? Millones de empleos en el mundo también han sido se han necesitado nuevos tipos de empleos gracias a la IA. Y entonces se va haciendo un balance, se va de alguna manera, pues, recompensando esta pérdida. Como pasó en algún momento cuando llegó la electricidad, cuando llegó el uso del vehículo, cuando se inventó la rueda. Es a ese nivel. La llegada de la inteligencia artificial es un parteaguas en la historia, tanto como la luz eléctrica o quizás hasta más. Y evidentemente hoy estamos en ese momento de decir, es que nos vamos a quedar sin trabajo. Sí, claro, si tú eras de las personas que se dedicaban a arrastrar la mercancía de un lugar a otro y tu trabajo era que te pagaran, pero cuando llegue el carro te quite el trabajo, pues ahora hay que aprender a manejar para que no arrastres y manejes un vehículo. Lo mismo con la IA. Si tu trabajo era hacer presentaciones, pues ahora no es hacer presentaciones, sino eso lo va a hacer la IA, es hacer otro tipo de trabajo con la inteligencia artificial para que aproveches esa herramienta y desde luego puedas encontrar mejores empleos. Entonces, la realidad es que sí, decíamos, aquí está en la presentación, automatiza tareas, pero no todo el trabajo. Va a reemplazar las actividades repetitivas, desde luego, pero van a surgir roles nuevos. Hay que buscar esos roles en tu área, la que tú te dediques, y entonces sacarle ventaja. ¿Cómo puedo buscar esas herramientas o esas en mi área? Hay que documentarse. Yo te podría decir hoy una, dos, tres, cuatro, cinco, pero ¿qué crees? El día de mañana esas cinco quizá ya no existan, quizá ya sean diferentes, quizá ya hayan evolucionado. Te invito a que te documentes de manera constante. Eso sí, que busques, oye, para hacer esta actividad que hoy realizo, ¿qué inteligencia artificial me puede ayudar? O en ciertos puntos, ¿qué inteligencia me puede ayudar? ¿Qué herramienta me puede ayudar y cómo? ¿O qué herramientas? ¿Cuál será tu trabajo? Evaluarlas, revisarlas, compararlas, elegir la mejor y entonces decir, para mi trabajo voy a aprovechar esta IA, esta otra y esta otra. Y voy a presentar muchísimo mejor, más rápido, quizás hasta más barato mis proyectos, mis actividades, y me va a permitir hacer más cosas, tomar mejores decisiones, dedicarme a ciertas actividades que a lo mejor hoy no lo veía posible. Es ahí donde tienes que aprovechar y vale la pena invertir de tiempo a esa documentación. Bien, eh, vamos a aumentar las habilidades y vamos a poder tener otras habilidades complementarias. Sí nos va a quitar el empleo, pero vamos a tener muchísimos otros que nos van a ayudar. Entrémosle a esos muchísimos otros y no nos quedemos aferrados a los que ya no van a necesitarse. Otro mito.
Solo los programadores o solo las personas que se dedican a los sistemas y a la computación utilizan la IA. Mentira. La realidad es que está en todos lados, ¿no? Tenemos dispositivos móviles, aquí tenemos IA, WhatsApp tenemos IA, en el área de marketing, en el área de educación, administración, salud tenemos IA, diseño gráfico, arquitectura, en cualquier área que te desempeñes, derecho, tenemos IA que nos puede ayudar. Y hoy es una, pero mañana va a haber otra y otra y otra. Es importante documentarse, investigar, ver qué existe, comparar y aprovecharlo mejor. No solo la gente de sistemas va a utilizar o utiliza inteligencia artificial, sino hoy la realidad es que todos la podemos aprovechar de acuerdo a nuestro perfil. Incluso van a haber algunas herramientas que se pueden utilizar con varias áreas del conocimiento y quizás ciertos puntos los podemos adaptar a lo que nosotros estamos utilizando. La IA siempre da respuestas correctas. Falso. Ojo, falso. Puede generar errores. Puede generar, aquí le puse ahí, alucinaciones, imágenes falsas, eh, textos fuera de contexto, eh, noticias que no tienen que ver con lo que hoy estoy viendo. Y hoy lo veíamos mucho en redes sociales, ¿no? ¿Cuántas noticias falsas están generadas con IA? Muchísimas. ¿Cuántos errores hoy puede aparecer generados por la IA? Muchísimos. La IA tenemos que utilizarla, pero tiene que ser aprobada por uno, les decía, comparemos, enriquezcamos esos prompts de acuerdo a nuestras necesidades. Es muy fácil pensar que lo que me da la inteligencia artificial es la verdad absoluta y es una gran mentira. Tenemos que comparar. Y el que toma la decisión de la verdad es uno. No le dejemos eso a la inteligencia artificial. La IA es neutral y objetiva. La realidad es que tiene muchos sesgos. La realidad es que recuerden que la IA está alimentada por redes neuronales que alguien alimentó. ¿Con verdad o con mentira? ¿Con datos ciertos o no? Y hace sus análisis de acuerdo a esa información. Entonces, no es ni neutral ni objetiva, sino es con base a los datos que están alimentados dentro de su enorme y gigantesca base de datos neuronal. Usar la IA es trampa o ilegal en lo académico o profesional. La realidad es que ni es trampa ni es ilegal, siempre y cuando la utilicemos de una forma correcta. Es como decir, oye, el leer un libro es ilegal porque estoy tomando ideas de otra persona. Claro que no, al contrario, te está enriqueciendo y vas a poder tomar una mejor decisión y te va a ayudar en lo que estás aprendiendo, etcétera, ¿no? Claro, si tú lo vas a utilizar para hacer un nuevo documento, un nuevo libro, un nuevo artículo, un nuevo documento científico, etcétera, tienes que referenciar en qué te estás basando. ¿De dónde estás sacando la información fuente? Lo mismo acá. Si te estás basando o si estás tomando información de la IA, pues tienes simplemente que hacer una referencia de que lo estás haciendo, de que eso que estás escribiendo, de que esas imágenes que estás poniendo, los hiciste a través de inteligencia artificial. ¿Cuál inteligencia artificial? ¿En qué fecha lo usaste? Etcétera. No, no es ni trampa ni es ilegal utilizarla. Simplemente hay que ser muy claros qué estamos utilizando inteligencia artificial, dónde lo estamos utilizando y desde luego indicarnos en dónde lo estemos aprovechando. ¿Es bueno? Evidentemente que sí. Muchas ventajas, decíamos que sí. ¿Nos vamos a ahorrar tiempo? Claro que sí. Entonces simplemente hay que nombrarlo y mencionarlo cuando tengamos esta ayuda o la utilicemos. Bien, déjenme revisar por aquí. Veo que hay algunas.
mensajes. Ok, y es el form para que no se les olviden por ahí eh, participar en el form de asistencia que están compartiendo en el chat correspondiente a esta plataforma. Muy bien. Hoy en día hay varios artículos, hay varias información estadística donde nos dicen que peligran 4 de cada 10 empleos en el mundo por los avances tecnológicos y la inteligencia artificial. ¿Verdad o mentira? Totalmente cierto. Es verdad que peligran. Es más, que ya muchos se está viendo que pues, se les está dando las gracias porque la inteligencia artificial hace más rápido y mejor esos trabajos. Totalmente verdad. También es verdad, pues que hay nuevos roles y que se necesita personas que sepan utilizar esta IA, no solamente para hacer estos trabajos más rápidos, sino para tomar mejores decisiones. Seamos de esas nuevos roles que hoy el mundo necesita. Seamos de esos nuevos tipos de personas que hoy las organizaciones y la sociedad necesitan. No seamos aferrados a los que ya no cabemos o a los que ya no caben en estas, y seamos parte de esas estadísticas del 40%, 50% de la sociedad en los empleos. A grandes rasgos, aquí hay una estadística que la obtuve de Pricewaterhouse, PWH, donde aquí nos habla cómo se ha visto las ofertas de empleo, en este caso en México, donde se requiere tener ciertas habilidades utilizando la inteligencia artificial. Al momento de ser contratados, si llevas ciertas habilidades, pues es más fácil que volteen a verte. Como en el 2021 empezó a haber un pequeño incremento en el porcentaje de contrataciones, pero en el 2023 hubo pues, un pico impresionante, ¿no? Casi el 80%, 90% de las diferentes empleos pedían habilidades de no solamente el manejo de computadoras, que bueno, pues eso ya se da por default, sino el manejo de la inteligencia artificial en tus actividades. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, decíamos, conocer qué IAs hay para mi perfil y documentarlos para utilizarlos cada vez mejor, ¿no? Ha habido un pequeño la baja en el 2024, pero la realidad es que se mantiene este alza en las habilidades de inteligencia artificial en México. ¿Cómo la IA cambia tareas? No necesariamente empleos. Un artículo muy necesario, muy interesante que por ahí encontré, ahorita les voy a dar la liga, donde aparece este concepto, donde de alguna manera, sí, la automatización de las tareas repetitivas, pues va a estar la inteligencia artificial apoderándose de ellas, pero enfocar en las tareas que se dejará de hacerse y que se va a potenciar es donde nosotros tenemos que dedicarle mayor fuerza. No necesariamente se disminuirán los empleos, probablemente hasta mejor pagados cada vez sean por tener estas habilidades. Así que no se cambian las tareas, más bien se cambian las tareas, más no necesariamente los empleos. Por ahí pongo este código QR, les decía, donde esta empresa PwC, Pricewaterhouse, hace un interesante artículo sobre el mundo laboral en México en el 2025. Dejo el código QR para que le tomen una fotito o le tomen una foto ahí a la liga y revísenlo, pónganle ahí unas cuantas páginas para que pues le echen un vistazo de cómo están las cifras y cómo de alguna manera sí es evidente y es crucial que la IA, como a nivel mundial, ha llegado en nuestro país también. Entonces, para que vean números y cómo es que se ve pues esta visión de la parte corporativa a la IA, vale la pena ir revisar. Bien, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en diferentes áreas del conocimiento?
Les comentaba que puede haber N IAs y no es el objetivo que quiero poner en esta plática. Por ejemplo, en ingeniería, ¿no? Puedo usar IA para generar código de programación en cualquier lenguaje de programación, puedo generar bases de datos, puedo generar instancias, consultas, triggers, o sea, de verdad, es impresionante cómo hoy en día esta parte, pues me la hace de manera rapidísima. Yo no hace mucho bueno, más bien, hace mucho realicé un sistema para un LMS, un gestor de contenidos en la educación. Yo desarrollé todo el sistema, ¿no? Y lo hice en una tecnología y me especialicé en bases de datos y hice todo el análisis de la base de datos y, bueno, todo lo desarrollé y lo generé y listo, ¿no? En algún momento de la vida. Hace poquito me entró la curiosidad, entonces le puse a la inteligencia artificial que, bueno, pues este sistema lo había creado en una arquitectura, en un tipo de lenguaje de programación, con una base de datos, y le dije, oye, me interesa crearlo con otro lenguaje más moderno, en otra base de datos gratuita, y que lo quería agregar incluso para aplicaciones, dispositivos móviles, Android, iOS. Vamos, le puse todo un contexto y le di mi fuente, y le di mis códigos, les di mis bases de datos, y me empezó a generar unas cosas maravillosas. Claro, con algunos errores que yo, como fui el creador, perfectamente sabía que eran los errores. Entonces, lo que fui haciendo fue haciendo por partes y empezándole a dar contextos a esos errores que yo iba detectando. Vamos, en una semana me generó lo que yo me había tardado años, de verdad, años en hacer y en afinar. En unas cuantas semanas me lo cambió de tecnología, me cambió la base de datos, me generó gráficas, o sea, me hizo cosas increíbles con lo que yo iba enriqueciendo a lo que me iba dando, pero en verdad fueron semanas lo que yo invertí y le invertía horas, no ni siquiera jornadas largas, unas cuantas horas en el día para revisar, rectificar, corregir, y me daba cosas increíbles. Pero realmente, ¿qué necesitaba? Una, el conocimiento que yo adquirí durante esos años que realicé esas plataformas. Dos, pues tenía obviamente todos los fuentes, tenía todas las bases de datos. Y tres, que iba dándole, le fui dando por partes, iba corrigiendo y me iba dando los resultados correctos. Y nuevamente hacía el ciclo. Fue un ahorro de tiempo impresionante, un producto increíble y fue así rapidísimo, pero tenía los elementos para poderlo hacer. En negocios, administración, marketing, ¿qué tantos o qué herramientas puedo utilizar? Bueno, y aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Ahí pongo Hip Hop, Copilot, Tab9, hoy, pero la realidad es que esto puede cambiar mañana. Por eso es decía, los nombres de estas herramientas, pues las podemos tomar ahí para esta presentación, pero el día es, ¿qué más surge? Porque todos los días surgen nuevas herramientas. Para negocios, administración y marketing, pues no se diga qué tipo de herramientas utilizamos, ¿no? En redes sociales, obviamente ChatGPT, Power BI, en fin, para analizar datos y tomar mejores decisiones, pues hay muchísimas también herramientas de inteligencia artificial. El área de la salud, pues también podemos aprovecharnos de ellas, todo lo que tiene que ver con hoy las herramientas que tienen esas bases de datos de medicamentos, ¿no? Todas las guías de la salud, un medicamento que tanto puede causar reacción con algunos otros, y si yo lo alimento de mi contexto, de mi información, pues va a dar ciertos resultados. O sea, en fin, hay muchas herramientas que me permiten tener todo eso a la mano. Claro, siempre dándoles la fuente de la información para que me dé los resultados. En áreas de educación, humanidades,
pues me va a generar materiales que yo puedo utilizar para aprovechar en mis pláticas, en las materias que damos, tener más, pues, más opciones para elegir entre una clase y la otra, personalizar más el aprendizaje a quien yo lo voy a dar. Hay muchísimos tipos de herramientas que me van a ayudar. No nos quedemos con una sola. Comparemos para tener la mejor calidad en la herramienta que vamos a estar utilizando. Artes y diseño, pues no se diga, ¿no? Si mi idea es generar simplemente un logotipo, pues a lo mejor la inteligencia artificial no me va a dar un logotipo, me va a dar 10, 20. ¿Cómo aprovechemos mejor esas 10, 20 en algo que nos pueda potencializar lo que nosotros queremos presentar? Hace poquito se acercó un grupo de contadores, también en la universidad donde doy clase, y cuestionábamos esto. Oye, es que ¿va a desaparecer la contabilidad? Pues depende cómo la queremos ver. Si tú te refieres simplemente a la contabilidad tradicional, que es repetitiva, que siempre es lo mismo y que simplemente me dan datos y se presentan resultados, pues a lo mejor eso sí lo va a hacer una inteligencia artificial. Aquí la idea es cómo, cómo puedo sacarle ventajas a lo que me da la inteligencia artificial en el área de contable para que yo como contador, con todo lo que sé de leyes, con todas las nuevas normas, con todo lo que sé que mi cliente necesita o mis clientes necesitan, con lo que tengo que hacer, pueda sacarle provecho y entonces presente trabajos mucho mejores, me adelante a situaciones, les presente alternativas de cómo realizar mejor su trabajo, su contabilidad, etcétera. Y es ahí donde va a haber la diferencia y voy a ver que no va a desaparecer, sino voy a potencializar lo que me da para lograr mejores resultados. A grandes rasgos, hoy podríamos definir que tendríamos que utilizar, no importa en qué área del conocimiento la necesite, generar un buen prompt. Bueno, primero tener un problema, ¿no? De ahí surge todo. Generar un buen prompt, tener un resultado y editarlo, compararlo, enriquecerlo y nuevamente empezar con el ciclo, ¿no? Tenemos el nuevo problema, rehago, lo alimento, el prompt, le doy más contexto, tengo un resultado, lo cuestiono, lo verifico, lo edito y vuelvo a empezar. En cualquier área del conocimiento. Por aquí me pregunta Shadani Domínguez, ¿qué herramienta de IA nos recomienda para el análisis geoespacial? La realidad es que no te tengo la respuesta de qué herramienta en especial exista. Pero si yo lo busco ahorita en internet, seguramente voy a encontrar 10 y te podría dar las 10, pero no sirve de nada darte esas 10. Aquí lo importante es que tú las verifiques para tu área y que digas, esta a mí me sirve porque yo la utilizo para ciertas ventajas, ciertas alternativas. Esta a lo mejor le va a servir a otro para esos problemas específicos. Y a lo mejor en una semana esos que existían ya no están porque van evolucionando o van cambiando o las van adquiriendo o se van absorbiendo por otras. Entonces, hablar de una o de otra, ni las tengo todas, ni las conozco todas y van cambiando constantemente. Ahorita voy a compartir una página donde vamos a encontrar cientos de recursos de inteligencia artificial para cada área del conocimiento y que de verdad, o sea, yo cada vez que entro hay más y son diferentes y no he explorado todas porque además ni me interesa explorar todas, ¿no? Pero ahí te invitaría a que veas cuáles son las que podrían servirte y ayudarte. Bien, por ahí me pregunta Irán Cardoso, ¿usted considera que la IA fomenta la dependencia o puede fomentar la autonomía del alumno? Pues mira, la realidad es que yo te diría hoy, sí, un comparativo con la electricidad, ¿no? O sea, ¿somos dependientes de la electricidad o no?
Yo te diría que hoy hasta cierto punto somos dependientes de la electricidad, ¿no? Casi, casi sin electricidad, hoy casi no sabemos qué hacer. ¿Eso es malo o es bueno? No lo sé, pero somos dependientes de la electricidad. Es una herramienta fundamental para ciertas actividades. Es una herramienta. ¿Es bueno o es malo? Eso es otra cosa. ¿Somos dependientes? Te preguntaría, hoy, ¿somos dependientes del Internet, del uso de las computadoras, de las pantallas, de los celulares? ¿Es bueno o es malo? ¿O es bueno depender al 100% o no? Ese es otro tema. Sin embargo, creo que se vuelve hoy una herramienta que está ahí y que no la utilice está fuera. Así de fácil. Incluso pensaríamos en áreas donde no tendría nada que ver, a lo mejor agricultura. Oye, pero es que nos podemos apoyar en la inteligencia artificial para obtener mejores resultados. Nos pregunta Nadia, ¿creen que llegaremos a un punto donde la inteligencia artificial no solo asista, sino que tome decisiones estratégicas de manera autónoma? Pues la realidad eso sería un caos, ¿no? Porque les platicaba cómo funcionan las redes neuronales del cerebro humano. ¿Cómo tendría que funcionar las redes neuronales de una inteligencia artificial? Tendría que estar alimentada como está alimentada el cerebro humano, donde tenemos nuestras redes neuronales desde que nacemos, diferente información, recuerdos, sentimientos, expresiones de los otros, de mil factores que aparecen en nuestras redes neuronales. ¿Dónde podríamos aprender a manejar o desarrollar una IA? Hay muchísimos sitios, Suri, muchísimos lugares donde quieres, pero ¿qué quieres aprender de la IA? Tendríamos que, será que ver qué es lo que quiero aprender, de qué tipo de herramienta y para qué la quiero aprender. Muchísimos sitios donde puedas aprender sobre la IA. Va simplemente con que entres y hagas una búsqueda en cualquier navegador, te va a dar muchas opciones. Por ahí pregunta Ruth, ¿cómo se define el límite entre uso responsable con transparencia y hacer trampa en un entorno profesional donde no hay políticas claras? Yo te diría, no tiene ninguna diferencia con utilizar, con utilizar otro tipo de tecnología. Es una herramienta. Si la vas a usar, simplemente tienes que decir que la estás utilizando. Si algo tú no hiciste que lo hizo la inteligencia artificial, hay que ser ético y poder mencionar que la hizo la inteligencia artificial y que te enriqueciste y que tomaste una decisión gracias a los datos que te dio una inteligencia artificial. Es exactamente igual que si lo hacemos con la información de una biblioteca o la información que proviene de Internet, ¿no? Pues hay que decir de dónde proviene la información. ¿Qué sería algo erróneo? Decir que uno hizo cuando realmente cuando uno lo obtuvo de la inteligencia artificial. Por ahí siguen preguntando, Anaí, usted como docente y profesional en estos temas, ¿cómo ha implementado o fomentado el uso responsable de la inteligencia artificial? Ok, bueno, este era uno de los puntos que tenía hasta el final, pero ¿cómo fomentas el uso de la inteligencia artificial en las clases? Tenemos que cambiar la manera de cómo impartir clase. Si yo lo que les pido a mis estudiantes es hagan un resumen de este documento, pues obviamente, ¿qué voy a esperar? Que lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Más, hasta el estudiante me podría decir, ¿para qué hago un resumen si lo hace la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que cambiar la manera de impartir clases, la manera de comunicarnos con los estudiantes y decirles, a ver, la próxima clase vamos a debatir este tema, vamos a platicar sobre esto, este punto, búsquenlo en inteligencia artificial a ver qué les da y quiero que me des tú
tu forma de pensar al respecto. Quiero que debatas eso si sí es verdad o no. Quiero que lo lleves a la realidad. Quiero que me lo contextualices, que me des ejemplos, que lo pongamos a la práctica. Tenemos que cambiar esa manera de llevar a cabo la actividad que es cotidiana. ¿Cree que el futuro, usted cree que en algún futuro nosotros mismos podamos crear y entrenar nuestra propia IA mediante las redes neuronales para de esa forma ayudarnos en alguna tarea específica? No, hoy lo podemos hacer. Es más, si nosotros podemos alimentar una inteligencia artificial de manera muy simple, si tú te registras en ChatGPT. Claro, tienes que ahorita suscribirte a la nueva versión de ChatGPT, que cuesta 1,200 pesos, una cosa así. Tú puedes alimentar a ChatGPT con lo que tú quieras, con tus propios contenidos, con tus propias información. ¿Cómo lo alimentas? Dándole documentos, dándole textos, dándole archivos de Excel, todo lo que tú quieras, lo alimentas, lo alimentas, lo alimentas, lo alimentas, automáticamente se va alimentando su base de datos de una manera que distribuye en este tipo de redes neuronales. Desde luego, hacerlo privado para que tú puedas obtener tus resultados. Esto hoy en día lo empiezan a hacer, por ejemplo, empresas, universidades, ¿no? Sus propios chatbots o sus propias inteligencias artificiales, donde ya son específicamente para resolver sus necesidades. Y esto lo puede hacer pues, ya cualquiera, ¿no? Simplemente alimentando. Y como les decía, no necesitas ser ningún experto en tecnología para poderlo hacer. Hay documentación muy sencilla que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Claro, y este tipo de cosas hay que pagar, pero ya no está fuera de nuestro alcance. O sea, ya hablamos de que nos cuesta 1,000 pesos, 2,000 pesos, cada cierto periodo poder hacer esto. Entonces, se puede hacer ya. Bien, buenas prácticas para ir cerrando la plática. Definir objetivos, problemas claros al momento de utilizar la inteligencia artificial. Ojo, proteger datos sensibles. Si bien te decía, si yo voy a subir todos mis datos a una inteligencia artificial, hay que leer las letras chiquitas de que todos esos datos empiezan a ser de alguien y están en un entorno que no sé si es controlado o no. Recomendación, sigamos hoy en el anonimato, no pongamos datos personales, todo se almacena en un solo lugar. Revisar las políticas de aquel lugar donde vamos a meter nuestros prompts. Importante, yo les decía hace ratito, subí todos mis códigos a una inteligencia artificial. ¿Bueno o malo? Debí haber leído qué pasaría con todos esos códigos que subí, porque en ese momento los estoy haciendo públicos. Puedo perder patentes, puedo perder cosas en donde estoy subiendo información. Ojo con eso. Siempre validar lo que nos dé de resultado. Documentemos esos prompts. A veces preguntamos, y ya después dije, ay, ¿cómo le pregunté hace un mes? Porque le pregunté muy bien. Tenemos que guardar, ahora son valiosos nuestros prompts en las inteligencias artificiales, mejorarlos desde luego, calidad humana, siempre revisar lo que venga y corregir, hay que ser transparentes, indicar cuando lo utilicemos o no, ser éticos, lo que decíamos, automatizar y supervisar hasta dónde sí, hasta dónde yo soy el que decido, tener capacitación continua y utilizar herramientas que sean las más indicadas hoy, no ayer ni hace un mes, cambian constantemente. Recuerden que hay alucinaciones con la generación de la inteligencia artificial. Hay que verificar lo que la IA nos dé. Bien, me voy adelantando, todo esto ya lo habíamos manejado, lo estuvimos platicando. Eh, es importante tener esta alfabetización de la inteligencia artificial, diseño de prompts, saber utilizar mejor la IA. Aquí pongo una reflexión. Si hay alguna tarea repetitiva que odies, trata de ver cómo la puedes automatizar con la inteligencia artificial. Seguro te vas a encontrar algo interesante. Este, clave. Ninguna inteligencia artificial
va a replicar nuestra empatía con los demás. Ninguna inteligencia artificial nos va a quitar o nos va a sustituir nuestro criterio. Eso lo vamos formando. Nadie nos va a quitar la creatividad ni nuestra capacidad de soñar y de pensar y de idear. Nadie nos va a quitar eso. No pensemos que nos van a reemplazar la inteligencia artificial. Nos va a fortalecer en todas nuestras actividades que hagamos. Vayámonos por ese lado. Tomemos a la IA como herramientas para hacer mejor lo que hacemos hoy en día. Busquen qué herramientas hay y tómenlas, aprovéchenlas. Son herramientas que estarán ahí. El ser humano va a ser más provechoso si utilizamos estas herramientas para nuestros propósitos, para aquello que somos talentosos. Nunca perdamos de vista esos dos puntos. Bien, les agradezco mucho su tiempo. Llegamos ya al final de la plática. Recuerden nuevamente, me ponen ahí llenar el form para generar su asistencia. Comparto mi correo electrónico mjuarez@trasciendemexico.com. Este tema hay muchísimo de dónde tomar. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hoy se debate, hay muchos huecos legislativos, si no es que grandes huecos legislativos. En algunos países están tratando de abarcar más al respecto, en otros está muy nulo la situación. Entonces, también la práctica está rebasando a la norma y es un tema que se tiene que abordar porque pues hay muchos temas que no están por ahí ni siquiera en papel y la inteligencia artificial va impresionantemente rápido. Entonces, por ahí también hay temas delicados, debatibles, pero como usuarios finales, hoy hay que usarlos, hay que aprovecharlos y saber que están esos huecos, saber que están esos lugares donde de repente puede haber un sesgo o no. Hay que conocerlo, hay que documentarse, hay que leer y estar jugando en la cancha que nos toca. Bien, si ya no hay nada más que agregar, quiero darle las gracias nuevamente a la Universidad Autónoma del Estado de México, las invitaciones de estas pláticas. Es bastante interesante. Los invito a que lean, investiguen, hay muchísimo y es muy fácil dar con esa información. Entonces, gracias a todos. TUEMEX. Administración 2025-2029.